ya estamos de regreso, Lucho. 11:04 minutitos. ¿Ah, sí? Sabemos que hay muchas personas que salen de vacaciones ahora, estas 2 semanitas. Sabemos que ha habido bastantes situaciones que se han generado en torno a emergencias, producto de personas que ingresan al mar, que se suben en estos kayaks, pero también hubo noticia que llamó la atención, causó bastantes comentarios de esta ballena. Sí. Que por algún momento se tragó en el sur de nuestro país a un joven joven que estaba en kayak junto a su padre, quien graba todo este momento y que después sale con toda esa desesperación también, imagínate, de estar bajo Sí. el agua y que pase una ballena por el lado tuyo. Por supuesto, o sea, ya el hecho de estar ahí, yo me pongo en ese lugar y de ver pasar una ballena es una cosa que me da terror solo pensarlo. Claro, Pero imagínate imagínate. además que venga y ¡pum! ¿Te quiera comer? No le gustó, parece. No, Sí. Lo escupió rapidito. Queremos abordar este tema junto al doctor en oceanografía Paul Gómez, que además es parte del Centro Copas Coastal, para que nos cuentes un poco, Paul, acerca del comportamiento de las ballenas a propósito de que ayer estuvieron de día. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo es esta relación del ser humano y la ballena en el momento de encontrarlo? Porque muchas veces, claro, lo vemos en embarcaciones grandes, pero aquí estamos hablando de un ser humano que estaba ahí casi en su mínima expresión en el agua. Y, o sea, es impresionante claramente encontrarse con un animal de ese tamaño tan cerca. De hecho, cuando uno hace avistamiento y todo eso, la distancia recomendada son, dependiendo de la especie, 100 metros, 50 metros. En el caso de la ballena jorobada son 50 metros y hay algunas que tienen que estar muy lejos, pero más que nada desde la tierra tú las tienes que ver, pero eso básicamente es cuando son especies que están como en peligro De en extinción. algún tipo de peligro, entonces en ese caso Ahora, no se esta era usa. una ballena jorobada, ¿cierto? Sí. Estamos hablando del hecho que pasó hace algunas semanas atrás en el estrecho de Magallanes, en el sur de nuestro país, Sí. donde este padre y su hijo, ¿cierto? Hacían una suerte de expedición. Ahí estamos revisando nuevamente las imágenes, ¿verdad? Que son bien impresionantes. Ahí aparece la ballena, ¡pum! Se lo come, tenía un poquito de hambre, algo pasa, no le gusta, lo devuelve y este joven afortunadamente se salva. Pero, ¿qué es lo que pudo haber pasado aquí? Ya establecimos que es una ballena jorobada, que teníamos la duda también. Sí, de qué especie de era. qué podría ser. ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que las ballenas como tal tienen un estilo de vida en el cual ellos llevan esto del ayuno intermitente a su máxima expresión, porque así como uno puede decir, no, yo hago 18-6, una cosa así, bueno, las ballenas jorobadas hacen 6-6, 6 meses, 6 meses. ¡Guau! 6 meses sin comer. 6 meses sin comer y 6 Wow. meses comiendo todo lo que pueden. Ok. Por lo tanto, claro, cuando ellas están en aguas cálidas, en el trópico, ellas están preocupadas solamente de la parte de reproducción, no están gastando energía en cazar ni nada de eso. Y luego vienen a aguas frías durante el verano de nosotros, digamos, a las aguas frías, y ahí es cuando empiezan a alimentarse. Por lo tanto, ellas están preocupadas de alimentarse todo lo que puedan. Con lo que se mueve. Todo lo que puedan de las cosas pequeñas, no todo lo que se mueva porque ellos comen cosas pequeñas. Ah, ok. Entonces ellos tienen 3 formas como 3 tipos de estrategias de alimentarse. Hablamos de las jorobadas. Una que es formar una burbuja una red de burbuja alrededor de los peces o de lo que quiera cazar, como para que no se escapen y para asegurar una buena cantidad de presa. Wow. Tienen una en la que es bastante más violenta que la que vimos aquí, que es cuando empiezan con su aleta a golpear el agua como para aturdir a la presa y que queden, digamos, un poco débiles y poder alimentarse. Y la otra que es simplemente la embestida, que la embestida es cuando ellas expanden su cavidad bucal, su cavidad oral, con unos pliegues que tienen gulares, que son de la garganta. Entonces, de esa manera la boca de ellos como que se expande. ¿Como en este caso? ¿Qué es lo que hace en este caso? Que luego embisten, y cuando embisten cierran, y después viene la lengua, y la lengua se encarga de expulsar el agua para quedarse con el alimento. Ah. En este caso, claramente encontró que algo no le gustaba, lo escupió. ¿Habrá sido el kayak? Estamos La habrá persona, dicho, oye, la pero- misma persona, es demasiado grande. Y el esófago de las ballenas jorobadas es de 10, 15 centímetros. alcanza a pasar Por una lo tanto, persona. una persona no pasa. Oye, porque pensando sí, tremendo po. animal que es una ballena, uno pensaría que podría tragarse fácilmente a un ser humano. ¿Qué es lo que es parte habitual de la dieta de una ballena jorobada? Mira, la ballena jorobada come krill, que es como de lo clásico que uno piensa en las ballenas, y peces pequeños. Arenques, sardinas, cosas No así. puedo evitar acordarme, perdón, de la escena de Buscando a Nemo, cuando venía todo el krill arrancando, ¡ah! La horda de krill, ¡ballena!
Claro, que terminan... Un poquito así. Y claro, también sabemos que la Biblia nos ha enseñado también con Jonás. Pero ¿qué posibilidades hay que una ballena traiga a una persona? O sea, el término tragar en este caso es imposible porque, como digo, uno traga, digamos, no cuando entra a la boca, sino cuando uno... Claro, claro, ese es el momento de tragar y eso es imposible en el caso de la ballena. ¿En ningún tipo de ballena? 15 centímetros. Todas las ballenas que son estas barbadas, que son las que filtran, es imposible. Ya cuando hablamos de otros cetáceos que no son ballenas, digamos, como la orca, claro. Tiene una un poco más grande, pero además que el forma de alimentar no es por filtración, sino por morder cosas. Y está el cachalote, que sí tiene ya un esófago más grande y donde uno podría pensar que una persona podría llegar a pasar. No es algo fácil tampoco, digamos, pasar por ahí, pero podría llegar a... ¿Y el comportamiento de las ballenas con los seres humanos cómo es? No distinguen, me imagino, que somos seres humanos o que somos una especie más allá del animal. Pero ¿cómo se da habitualmente en el mar esa relación? O sea, yo creo que... No puedo saber exactamente qué piensa, digamos, la ballena al respecto, pero por supuesto, pero se ha visto incluso algunos casos en que ha sido medio altruista, en el sentido de que, no sé, hay un caso conocido de un tiburón tigre que estaba cerca de una persona y la ballena la venía como empujando a la persona, alejándola del tiburón tigre. Y en otros casos igual, se acercan y saltan enfrente a uno y nunca ha habido como peligro, y más bien los peligros son cuando uno está en algo como un kayak, que de pronto te caiga encima una ballena, o de pronto si sale te da un aletazo, porque en el caso de la ballena jorobada estamos hablando de que la aleta pectoral es como la más conocida y es una que es casi la tercera parte del cuerpo de la ballena, entonces son varios metros. Entonces un golpe de esa aleta es casi que mortal. Sí, claro. Fácilmente. Bueno, de hecho, este joven lo que cuenta en su relato es que él sintió como si lo hubiese golpeado una ola, pero dijo era muchísimo más fuerte que una ola. Quedó un poco aturdido y ahí es cuando siente ya que estaba dentro de algo y siente algo viscoso que le pega en la cara, ¿no? Y ahí ya después sale de vuelta, el papá manejó muy bien la situación. No se desesperó en ningún momento. Le dio indicaciones súper claras de lo que tenía que hacer para volver a acercarse a él, ¿cierto? Tomarse del remo o del kayak, ya no recuerdo bien, pero manejaron bien la situación dentro de todo. Ahora, ¿habrá faltado información aquí respecto del comportamiento de la ballena? ¿Haber sabido de antemano esta es la época en la que se vienen a alimentar acá? Y la gran mayoría de la gente no conoce esa información, no la maneja. Entonces, en el caso del tema de turismo, debería siempre estar como considerándose ese tipo de elementos. No solo con el caso de las ballenas, en general temas como el clima, posibilidad de eventos climáticos, distintas cosas que uno siempre, así como uno le dicen, no, mira, si vas a este lugar, ojo con los carteristas, cosas así, uno tiene que estar pendiente también de cosas de la naturaleza que son... Que también van a suceder en algún caso. Y eso da cuenta quizás de lo poquito conectados que estamos en nuestro país todavía con las especies marinas, ¿no? Pese a que somos un país que tenemos tanta costa, porque claro, cuando vas a otras partes del mundo siempre te dan la advertencia, ojo que estamos en época de medusa, ojo que estamos en temporada de tiburones, ojo que estamos en temporada de tal o cual, pero aquí... Yo creo que muy pocos chilenos o chilenas podríamos decir, oye, estamos en temporada de que las ballenas se vienen a alimentar acá, porque no conocemos nuestras ballenas. Y eso es lamentable. Y ahí me engancho del día de ayer, que fue el Día Mundial de las Ballenas. ¿Qué es lo que debiésemos saber como habitantes de este territorio respecto de las ballenas que nos acompañan siempre? Hay un montón de cosas que uno podría saber. Cosas interesantes, de pronto innecesarias de saber, es que bueno, la gran mayoría de especies de ballena estuvieron en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada que hubo mucho tiempo. Después se establecieron como moratorias a las distintas especies hasta que en este momento, digamos, en Chile y en la gran mayoría de países del mundo no existe la caza comercial de ballenas y eso ha permitido su recuperación. Pero claro, el aumentar su número ha conllevado otra serie de peligros. Hoy en día, por ejemplo, el tema de las colisiones con embarcaciones es un tema también súper importante en el caso de las ballenas. Y una de las cosas que en este caso deberíamos saber es justamente en dónde están las ballenas en cada época del año,
porque eso nos va a permitir a nosotros el cuidado de las especies. De nosotros, que en un caso como el que pasó aquí, o en el caso de las rutas de las embarcaciones, que no coincidan con donde están las ballenas. O sea, bueno, sabemos que quienes tienen barcos de distintos tamaños tienen un protocolo con la Armada, tienen tecnología, tienen radares, en fin. Pero hoy día está también marcado esta explosión de personas que sin experiencia entran al agua en un kayak. Y pese a andar en la orilla se van, se meten, porque yo creo que esto no está a la orillita, pues esto no creo que las ballenas pasen ahí muy cerquita de la costa, de la playa, me imagino que es un poquito más hacia adentro, mar abierto. Aquí al parecer tenían algo de experiencia, no lo sé, pero por lo que vio uno, podría deducir que a lo mejor el papá tenía algo de experiencia. Sí, él tenía experiencia en este tipo de Pero hoy día uno ve cualquier persona metía hasta adentro en kayak. Con el tema del stand-up paddle también, el sub, hay muchas personas y lamentablemente han habido accidentes fatales. Exactamente, entonces también ahí hay una responsabilidad de las personas al entrar al mar en este tipo o sea, no tenemos otras, no sé, la orca yo creo que es difícil, un tiburón a lo mejor es difícil, pero de repente aparece un lobo marino que se quiere subir y nos da vuelta. ¿Cómo está ese llamado también hacia las personas que intentan entrar al agua sin experiencia en esto que hoy día se arrienda en cualquier parte? Bueno, en ese sentido siempre debería haber experiencia en ese tipo de cosas y uno debería ir acompañado con una persona que tenga la experiencia y que te diga qué hacer, qué no hacer en todo momento. Es parte de las regulaciones de cierta forma que deberían haber. No sé quién sería el encargado de eso, la pero Armada, debería haber... porque es la que controla entrar al agua. Po. Sí, debería en algún momento dado decirse, bueno, no, en estos sectores no se puede acceder las personas si no vienen con la preparación suficiente, con personal que tenga experiencia. O en algo que sea grande o que pueda soportar algo. O claro, o más bien, porque para evitar las embarcaciones también de gran tamaño, particularmente en lugares donde las ballenas, por ejemplo, hoy día se están alimentando. En el caso de la ballena jorobada, a la fecha, ¿dónde estaría más o menos situada? ¿Seguiría, por ejemplo, en el sur de Chile alimentándose? Sí, ellas van a estar en esa zona hasta abril, que es cuando empiezan a subir, básicamente, y después se van hasta Ecuador, en Galápagos, hasta Gorgona, en Colombia, ese tipo de zonas que es donde van a pasar el resto del año. Y ahí es donde tenemos, la época de avistamiento. Ah, sí, pues ¿qué pasa? Por ejemplo, desde Chome, claro. Muchas personas van ahí a ver, ¿no?, el paso de las ballenas. Y hoy día, al parecer, no solamente somos ruta, sino que en algún momento también nos vinieron a ver desde Copas que habían hecho un análisis ya que hay distintos grupos de ballenas que están viviendo en nuestra costa, que se dan vuelta en nuestro Chile y no salen a otros lugares. Sí, bueno, ahí dependiendo un poco del sector, la especie que uno se puede encontrar, pero por ejemplo en la zona de Chañaral de Aceituno, la ballena fin es como la reina de la caleta y es la que uno siempre asociaba como que estaba ahí, y una de las investigaciones ha mostrado que están moviéndose por toda la costa realmente, no es que estén solo en Chañaral, sino que ahí es como donde más tiempo pasan, pero está moviéndose constantemente durante toda la costa. No sé, la ballena sei, que la puede ver uno acá en Chome, la puede ver también uno por Golfo de Penas. La ballena azul, que tiene una zona en Golfo de Corcovado, como donde se alimenta muchísimo. Entonces hay infinidad de lugares en Chile donde uno puede ver las distintas especies. ¿El Golfo de Corcovado a qué altura, de qué región queda? O sea, eso está debajo de la isla de Chiloé. Ok, hacia el sur. Hacia el sur, región de los lagos, frontera con la región de Aysén. ¿Y en qué estado se encuentran las ballenas que habitan la costa de nuestro país? La ballena sei, la ballena fin, la ballena azul, entre otras que me imagino que también pasan por aquí de pronto. ¿Cómo están hoy día? O sea, si las comparamos cuando empezó la moratoria, están muchísimo mejor en número, pero todavía están en estado vulnerable la gran mayoría de especies de ballena. Todavía son números que, considerando el tiempo en que ellas viven y el tiempo que demoran en tener sus crías, el tiempo que demoran en crecer, van a pasar varios años para que podamos decir que están mucho mejor, pero todavía tienen peligros como el tema de las colisiones, que recién nomás sacó una publicación Susana Bujan junto con otros investigadores de mamíferos marinos de Chile, en la cual hablaban de que Chile es el país que tiene más colisiones con grandes cetáceos en el mundo. Las embarcaciones que pasan por Chile, digamos, son las que colisionan más. Es un promedio de 5 por año. Y uno diría, no es tan grande tanto, pero cuando es una especie que está vulnerable, 5 son muchos. Y de hecho, 2 años, un año atrás, 2 años yo creo, acá en Hualpén, acá en Lenga,
paró. Nosotros estuvimos ahí y todo, sí. y después se determinó que había chocado con una hélice un poquito más allá y terminó varada acá en Lengas. Eso es algo no poco común, lamentablemente, en China, entonces. Claro, esta investigación hace cuenta de que son 5 por año las que se saben. Sí. Porque imagínate un choque con una embarcación, la ballena lo hacen ser lejos de la costa, se va para el fondo y nunca supimos qué pasó. Y no creo que las embarcaciones digan, ¿saben qué? Chocamos con una ballena para que tengan en sus registros. No, eso no va a pasar. No, simplemente no lo dicen. Ahora, bueno, hemos tenido casos de ballenas que varan en nuestras costas, así como también, particularmente en Valparaíso, hace algunos días atrás nada más, hubo un avistamiento de un tiburón en la orilla. Preguntarte también por esa situación. Nosotros por mucho tiempo hemos dicho que aquí en Chile estamos súper tranquilitos respecto de las especies que pueden atentar contra nuestra vida. Con suerte tenemos la araña rincón y siempre nos comparamos con Australia y decimos, no, pero allá tienen tiburones, allá tienen arañas que son muy venenosas. ¿Tenemos tiburones en las costas chilenas? ¿Son un riesgo para nuestra vida? Tenemos tiburones en la costa chilena, pero no son un riesgo, digamos, para nosotros, en el sentido de que la gran mayoría son especies pequeñas, de pequeño tamaño, o son especies que tienen hábitos de alimentación que no incluyen al ser humano entre su dieta. El que sucedió en Caleta Barca creo que fue un tiburón sardinero. Ahí estamos viendo las imágenes justamente que están en Bio Bio Chile a través de su Instagram. Y que, perdón, hacen un llamado a no manejarlo, a no manipularlo. Claro, hay que saberlo hacer, y de hecho la forma en la que lo hacen en este caso está mal, porque cuando tú lo jalas desde la cola empieza a moverse hacia los lados y puede llegar a morder en ese caso. En este caso, la persona que fue muy aplaudida y todo, pero realmente lo hizo de la manera incorrecta. Tuvo suerte de que no pasó nada. Pero claro, imagínate tú que alguien te esté jalando desde atrás, tú lo primero que haces es tratar de defenderte. Ahora, no es que él te lo lo hizo quieras con la comer. mejor intención de devolver a esta especie al mar, ¿cierto? Para que no muriera finalmente. Pero, ¿qué es lo que pudo haber pasado en este caso con este tiburón? Como digo, en este caso lo que puede pasar cuando tú lo jalas es que empiece a tratar de ir hacia un lado, hacia los lados. Pero para haber llegado hasta la orilla, tan cerca. Para llegar a la orilla. Este tipo de tiburones lo que generalmente hace es también perseguir a sus presas, y si las presas se acercan demasiado a la costa, ellos van a ir detrás, y una ola lo pudo haber arrastrado no calculó, y después la ola retrocedió y él todavía estaba muy adelante y quedó varado. Ahora es importante revalorar lo importante que tiene el tiburón en nuestro ecosistema. Finalmente, claro, la película Tiburón le jugó una muy mala pasada al tiburón. De hecho, sí, hay ataques de tiburón, pero son los menos. Incluso hay más accidentes aéreos, entiendo, que ataques de tiburones a las personas. ¿Qué rol cumplen los tiburones en nuestra sociedad? Porque también hay personas que, pescadores, por ejemplo, que los tratan de matar porque les tienen miedo, qué sé yo. O porque les comen los pescados. Además, ¿qué rol juega en nuestra vida? Porque finalmente lo que pasa en mar también repercute en tierra. No, por supuesto. Mira, los tiburones lo que hacen es que controlan poblaciones muchas veces. Existen especies que son las que producen oxígeno, las que nos generan parte del oxígeno, digamos, que está sirviendo a la otra de especies. ¿Y qué pasa? Si las especies que consumen estas algas a estas especies son demasiado abundantes, van a consumir toda la cantidad de algas. Estas especies lo que hacen es que regulan estas poblaciones de herbívoros, por lo tanto siempre vamos a tener un poco de todo. El perfecto equilibrio. Claro, se encargan del equilibrio. Cuando hay demasiado de una especie, bueno, alguien tiene que reducir a esa especie. Es como el orden natural de las cosas. Cuando hay demasiado poco de una especie, pues va a haber poco de su depredador, de la persona, del animal que lo consuma, básicamente porque no tiene suficiente alimento y van a morir. Por lo tanto, lo que hacen estas especies básicamente de eso, que estemos en el equilibrio todas las especies constantemente. Ahora, este era un marrajo sardinero. Sí. Ese es el tipo de tiburón que se encontró y sería de edad juvenil por el tamaño, además del tiburón. Pero claro, a pesar de el tremendo riesgo que corrió esta persona y el llamado de la autoridad, por supuesto, es a no replicar este acto, sí o sí hay que decirlo que igual fue bastante heroico. Porque en el fondo si hubiese quedado ahí ese animal, o podría haber mordido a alguien que estuviera ahí cerquita, porque además hay mucha gente. Sí, y eso también nos lleva a hacer educación respecto de qué hacer.
en un caso como este. O sea, acercarse tanto me imagino que es un tremendo riesgo. Claro, ahí la curiosidad de todos va a ver qué está haciendo, tomar la foto, la selfie seguramente, que es parte de lo que está haciendo todo el mundo. Por lo tanto, igual este caballero hizo bien en tratar de alejarlo de la gente. Eso sí. Sí, no lo hizo de la forma correcta, pero igual es difícil hacerlo de la forma correcta. Claro, porque ¿quién tiene el manejo? No, y yo he visto gente que te dice, lo hacen con un muñeco, cosas así, mira, lo tienes que hacer de esta forma, pero con un tiburón que está moviéndose, agarrarlo de esa forma y igual además es muy difícil. En el momento tan tenso, ¿no? La presión de y estar estamos ahí. hablando que el tiburón, claro, tiene la fuerza en la cola, pero tiene los dientes, entonces, ¿cómo lo agarramos claro, finalmente? ¿de dónde agarro yo? Claro. Como le dicen palito de gallinero. Claro, No hay de dónde agarrarlo. Ahora, Paul, Luis te preguntaba por el rol importante de los tiburones en general en el ecosistema. Sí. Quiero volver un poquito atrás a la ballena. ¿Cuál es el rol de la ballena? Y también aquí para hacer conciencia respecto del cuidado de nuestros océanos en general, porque para muchas personas, y esto es lo que uno escucha a veces desde el desconocimiento, ¿no? Sí, bueno, y a mí, ¿qué me importa tanto también? ¿Cómo están las ballenas? Hay personas que piensan así. Si yo no como ballena, no veo ballena, no me junto con la ballena, no la tengo de mascota, ¿cierto? No la utilizo ni interactúo con ella para nada. Pero ¿cuál es el rol y por qué debemos cuidarlas? Mira, las ballenas, por un lado, algo de lo que hacen es que almacenan mucho carbono durante toda su vida. Igual que los árboles, digamos, tienen una gran cantidad de carbono almacenado en su tronco, en sus hojas, todo eso. La ballena también lo tiene en su cuerpo. Y, por ejemplo, una de las ballenas se hunden, suben a la superficie, están constantemente migrando verticalmente. Y cuando hacen eso, mezclan un poco lo que está abajo con lo que está arriba, lo cual es muy necesario, por ejemplo, a veces para que arriba haya mucho más nutrientes, más cosas. Las ballenas se encargan de subir y bañan, digamos, con muchos nutrientes la superficie. Se alimentan en otras profundidades a veces, pero cuando llegan a la superficie lo llenan de nutrientes y eso permite que haya más vida en cualquier momento por las microalgas que van a tener los nutrientes. Pero también tiene una que ver un poco con ya que nosotros tenemos esta relación con las ballenas, como la gran mayoría de gente quiere a las ballenas, las quiere cuidar, son muy carismáticas, también son una forma de lo que se llama la de especie sombrilla, que son estas que cuando tú proteges una especie estás protegiendo al resto. Cuando tú sabes que la ballena está bien, significa que el ecosistema está bien porque hay suficiente krill, hay suficiente anchoveta, las especies de las que ellos se alimentan están bien. Cuando estas especies disminuyen, también lo va a hacer la ballena, porque claro, si las ballenas están alimentándose 6 meses para poder tener alimento para todo el año, si no logran conseguir la suficiente cantidad de alimento, no van a vivir, no van a poderse reproducir, van a sufrir el año, por lo tanto van a estar en peores condiciones, no van a poder moverse tanto, entonces es malo para esta especie. ¿Cuánto tiempo puede vivir una ballena? Esa pregunta no te la sabría decir correctamente, así que prefiero no ser, pero son mucho más de 20, 30 años, depende un poco también de la especie. Sí. Ya, ¿y por qué te pregunto? Porque hay un datito bien interesante que a propósito del Día Mundial de las Ballenas compartió Oceana Chile. Y es que a lo largo de su vida una ballena puede llegar a capturar 33 toneladas de dióxido de carbono. Sí. Capturar 33 toneladas y hacen la comparación con un árbol como el roble, que en 500 años captura solo 12 toneladas. O sea, una ballena que vive significativamente menos años que un árbol, ¿verdad? Puede llegar a capturar casi el triple de dióxido de carbono que un árbol en la Tierra. O sea, yo creo que eso nos sirve para dimensionar un poco la importancia del proteger estas especies porque son parte de un ecosistema y tendemos a pensar como seres humanos que estamos afuera del ecosistema. Que los animales tienen su propio ecosistema y nosotros uno distinto, que el océano tiene su propio ecosistema y nosotros en tierra tenemos otro y tenemos que empezar a incorporar estos conceptos porque somos parte de un todo. Sí, es verdad. Es parte de lo que siempre nosotros hablamos de ceguera oceánica
que es como que uno no puede ver lo que está debajo de la superficie, uno simplemente lo ignora de cierta manera. Y hay muchas cosas que suceden en el mar que afectan nuestro día a día, y es súper importante generar esta relación, este cuidado del océano. Claro, y finalmente entender de que en el océano es donde se produce la mayor cantidad de oxígeno que nosotros respiramos. No en nuestros bosques, no en tierra, sino que en el océano. E ir destruyendo especies, vamos a ir destruyendo este oxígeno también que se va generando en nuestro mar. Sí, digamos que la gran mayoría del oxígeno que se genera en el mar es consumido directamente en el mar, y la cantidad de oxígeno que hoy en día tenemos desde ese poquito que se fue liberando del mar, que no era consumido por los mismos organismos del mar, hasta que llegó al nivel de oxígeno que tenemos hoy en día. Y lo interesante es que, claro, nosotros sacamos un montón de beneficios del mar, del océano, pero a pesar de eso todavía cada vez que se dan estas noticias, no sé, del tiburón, pensamos que los tiburones son peligrosos, o de la ballena, no, que las ballenas pueden ser agresivas, o este pez diablo que salió también. ¿Verdad? Todos decían, no, debe estar anunciando alguna catástrofe, alguna cosa terrible, y ahí no sabemos realmente qué pasó. Pero... Oye, pez diablo que hace una cosita. Hay que derribar los mitos y, por supuesto, empezar a ocuparnos del cuidado de nuestros océanos para que tengamos ahí muchas más oportunidades, ojalá, de interactuar, sí, pero de manera distinta. No como lo que le pasó a este joven en el estrecho Magallanes, nadie quiere ser tragado por una ballena, ni mucho menos, pero sí tenemos que tener la conciencia de cuidarlas. Gracias, Paul, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.